Compañeros, me da mucho gusto saludarlos, desearles que tengan un excelente 2026. Ya llegamos, ya empezamos y continuamos con este curso que nos tiene tan emocionados a todos, bueno, al menos a mí, porque a medida que voy preparando las clases sigo aprendiendo cosas nuevas y realmente pues me está gustando mucho esta experiencia, espero que ustedes también. Y precisamente hoy, hablando de experiencia, toca meternos con dos temas, bueno, introducir un tema que tiene que ver con recursos experienciales, particularmente vamos hoy con uno de ellos. Y bueno, sin mucho rollo, vamos a darle a eso. Siempre que me preguntan por el tema de la importancia de la experiencia, yo les contesto eh, así, ¿no? Dime qué libro leo para aprender a andar en bicicleta. Porque realmente hay cosas que si queremos saber hacerlas, la única va a ser haciéndolas, y como el niño de la foto, ¿no? Con casco, rodilleras, rueditas de protección para empezar a agarrar la onda y alguien que nos acompañe y que nos diga qué sucede con lo que estamos viviendo. En general, este tema de la parte experiencial, eh, ahora lo traemos como elemento de tecnología educativa, pero la realidad es que viene estudiándose desde hace muchos años, particularmente desde los años 70. Dos investigadores, Kolb y Fry, ahora Kolb creo que fue la última universidad de Harvard, no me queda claro si cuando se generó este modelo ya estaba por ahí, pero él dedicó toda su línea de investigación en psicología y pedagogía al tema de la experiencia. Se le conoce como modelo Kolb a esto que vamos a ver a continuación. Básicamente parte de cuatro elementos que forman una especie de ciclo. Primero, la definición de una experiencia concreta. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero que se imaginen, por un momento, dos personas entrando a un museo, el que ustedes quieran, el último que hayan visto. Uno que nomás entra así nada más a ver qué ve, eh, y que ve y no ve, se va ahí a medio checar. Y otro que va con un ánimo de aprender algo, de llevarse una experiencia enriquecedora eh, intelectualmente. Cuando la persona simplemente pasa y ve, todo el conocimiento llega fragmentado. Algunas cosas tendrán atención, otras no. En otras le sonó el celular, en otras mejor se tomó la selfie. En fin, una escena que hemos visto seguramente muchas veces o que hemos sido protagonistas. Porque cuando algo no nos interesa, pues tampoco es así como que obligatorio, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una visita guiada, por ejemplo, que vamos caminando por un museo y una persona que sabe, conoce las obras o lo que está expuesto, nos va diciendo, mira, atención a esto, fíjate en esta técnica, fíjate en esto, cómo lo acomodaron, fíjate en el orden, en la secuencia, en los años, en cómo estos tres cuadros se pintaron el mismo día, no lo sé. Cosas que nos pueden hacer reflexionar o que nos pueden hacer pensar. Nos dan definitivamente otro valor a este conocimiento que estamos teniendo. Básicamente, Kolb lo que nos dice es que cuando estamos haciendo esto de una manera pedagógica o didáctica, lo que estamos haciendo es que estamos preparando un escenario para que después venga una reflexión profunda, ¿sí? Puede ser de forma personal, si estamos acostumbrados a ser medio autodidactas, si empezamos a consumir algo, ya estamos leyendo y estamos pensando de manera simultánea, tratando de conectarlo, lo que nos lleva al siguiente ciclo, la observación reflexiva. Ese momento en el que nosotros empezamos a observar cosas. Si nos regresamos a estas dos personas que entraron al museo, pues el que vio, pues a lo mejor si no puso demasiada atención, no tiene mucho en qué reflexionar. Pero cuando lo hacemos de la otra forma, empezamos a asociar y a revisar temas colaterales contra lo que ya conocíamos, ¿no? Básicamente estamos examinando esa experiencia que estamos viviendo y cómo se relaciona con todo lo que ya sabemos. A los médicos esto les va a sonar muy familiar porque es lo que ellos hacen con una primera exploración. Empiezan a revisar signos de una persona con la que están interviniendo
haciendo preguntas y tal, y están constantemente contrastando contra todo lo que vieron en clase, en experiencias anteriores. Es una observación reflexiva, así le llamó Kolb. Después viene otro paso, que es la conceptualización abstracta. Es decir, una vez que ya pasamos por estos dos procesos, que fuimos siendo conscientes de lo que estábamos aprendiendo, luego viene esa recapitulación, donde, vi esto, aprendí esto, sucedió esto, y empezamos a construir modelos mentales que le dan sentido a la experiencia y además nos permiten conectarla con otras experiencias. Eso no sucede cuando vamos en piloto automático, nos preguntan qué tal estuvo, pues bien, y ya a secas, ¿no? Sí. Oye, cuéntame detalles, sí, luego, ¿no? No me preguntes mucho, ¿no? Pero cuando estamos en ese proceso de interiorizar y de hacer observación reflexiva, pues seguramente sí tendremos algo que aportar después, lo que nos lleva al último paso, que es la experimentación activa. Es decir, cuando podemos recrear de alguna forma eso que vivimos para aplicarlo a situaciones futuras. Eh, es decir, pasar de un ciclo, de este ciclo de la experiencia, a uno distinto, ¿no? Podría decirles, por ejemplo, cuando contamos un viaje, ¿no? Que vamos muy atentos y vamos observando y vamos haciendo esas conceptualizaciones casi de manera automática, o de repente que ya nos subimos al avión y empezamos a pensar en lo que acabamos de ver y hacia dónde vamos y tal. Y cuando lo contamos podemos recrearlo, porque nuestros sentidos estuvieron presentes, nuestra atención también, y funcionaron un montón de procesos mentales para que todo eso pueda suceder. Ahora, esto viene cuando ni se soñaba con que íbamos a estar conectados vía internet en una videoconferencia, ustedes y yo. Mucho antes de la computadora personal, estos señores ya estaban hablando de esta forma en la que también aprendemos, ¿no? Ahora, si nos concentramos estrictamente en la experiencia mediada en internet y en otro tipo de aparatos, pues aparecen dos grandes mundos, ¿no? Por un lado, la realidad virtual, el otro es la realidad aumentada, pero me voy a concentrar en este momento en la realidad virtual, eh, que funciona como una especie de experiencia sustitutiva, en lugar de. Sí, podría ponerte un corazón abierto aquí para que lo veas, pero en lugar de eso, mejor te lo pongo algo con lo que sí vas a poder jugar sin matar a nadie. Eh, Se dice que el estudiante entra así, muy entrecomillado, porque no está entrando a ningún lado. Su experiencia sí está entrando a otro entorno. En ese entorno, bueno, una tendencia fuerte es que predomine la inmersión. No es necesaria, no es estrictamente necesaria. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros es una experiencia no inmersiva. Ya verán, ya llegaremos a eso. Pero digamos que la tendencia va hacia allá. Eh, ¿Qué sucede también? Pues que se está construyendo una realidad alternativa. Es decir, como estoy haciendo una sustitución, pues ahora esta sustitución es esta nueva realidad y en esta nueva realidad suceden cosas. Están pasando cosas y tú puedes interactuar con ellas. La realidad aumentada, que vamos a dedicar un tema especialmente a eso, eh, opera de forma distinta, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es superponiendo una capa de realidad sobre la realidad, le estamos agregando algo más, es una experiencia superpuesta. Es decir, todo lo que es el mundo real sigue funcionando, sigue siendo lo que vemos. ¿Qué pasa? Pues que le ponemos una pantallita y en esa pantalla vemos cosas, ¿no? Es esa, estamos añadiendo una capa de información, como las películas que veíamos de Terminator, ¿no? Que el robot volteaba a ver y entonces se veían letreritos en la pantalla y tal. También Robocop, y uno se pregunta, bueno, si eran máquinas para que ocupaba verlo. Pero, pues bueno, cine, ¿no? Nos dejaba muy claro que estaba superponiéndose una capa de información a la que el aparato tenía acceso. Eh, y aquí algo que es como la idea central es que lo que sucede de fondo,
tema de realidad aumentada es que el contexto se está ampliando. Porque si yo puedo ver algo y luego ver una capa adicional de información, pues quizás no necesite al guía para que me diga para dónde está el camino, porque al poner el celular me puede salir una flecha que me indica por dónde, ¿no? Entonces, estos dos grandes mundos, realidad virtual y realidad aumentada, eh, forman parte de esas experiencias que podemos propiciar a través del Internet y de recursos tecnológicos que podemos utilizar para clases o para trabajar con estudiantes, ¿no? En general. Ahora, aplicaciones son un montón, pero si lo llevamos estrictamente al terreno educativo, ¿qué es lo que entendemos por realidad virtual en la educación? Se van a encontrar un montón de definiciones, ustedes pueden crear las suyas. De hecho, esto que yo les estoy presentando aquí, que dice recurso tecnológico para generar experiencias interactivas orientadas a favorecer el aprendizaje experiencial mediante la participación activa del estudiante en contextos simulados. Esto lo construí yo, un Frankenstein de varias cosas que me encontré. Porque realmente creo que la palabra que forma el nudo medular de esto es la palabra interactivo. Es decir, estamos propiciando algo para que otra persona pueda jugar con ese elemento y llevarse una experiencia básica. Ahora, existen diferentes grados de inmersión y estos grados de inmersión pues, van a ser de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles, porque pues aquí sí tecnología es igual a dinero. Puede haber experiencias no inmersivas, cosas que vemos que suceden solamente en una pantalla y ya, ahí están. ¿Con qué interactuamos? Pues con el teclado, con el mouse, quizá con algún otro dispositivo, los controles del videojuego, pero todo queda en una pantalla. Es una experiencia de realidad virtual no inmersiva, no estamos dentro. Hay otras experiencias de inmersión media, donde estos elementos sustitutos de la realidad forman parte del escenario. El mejor ejemplo es una cabina de entrenamiento para pilotos. Es decir, yo veo un radar que no es real, está programado para que funcione bajo ciertas condiciones, y veo un mapa y puede ser que vea una pantalla con una pista de aterrizaje y un montón de cosas, o la ciudad chiquitita ahí abajo, y voy volando, ¿no? No, estoy encerrado en una cabina y la cabina está puesta en un lugar, ¿no? Entonces, esa experiencia es de inmersión media, es decir, yo estoy dentro del escenario. La que se considera como totalmente inmersiva es la que se genera con las gafas virtuales, las gafas estas que nos cierran totalmente la visión y solo vemos lo que entra por esta pantallita, ¿no? Estas se consideran experiencias absolutamente inmersivas. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Al menos para esta clase, pues con lo más baratito y lo más sencillo que se pueda, que es lo no inmersivo. ¿Qué usos pedagógicos tiene ese tema de la realidad virtual? Bueno, son dos grandes mundos. La realidad virtual de tipo exploratoria, que la utilizamos, por ejemplo, para visualizar objetos. Lo que les decía, ¿no? Ahí está un corazón, dale vuelta, búscale, acércate, aléjate, velo de diferentes perspectivas. No estás matando a nadie si le das clic, ¿no? No sucederá nada, ¿no? A menos que sea un recurso que está programado para que le hagas ciertas cosas y entonces sucedan cosas. Vamos, estamos trabajando con la visualización. La otra es la observación de contextos. Y el mejor ejemplo es las visualizaciones de calle que nos muestra Google Maps con su vista 360, que nos permite colocarnos en un lugar y darle vuelta completa y observar y ver cómo está todo el mundo. Estamos viendo ese contexto, ¿no? Estas regularmente son adecuadas para ofrecer perspectivas, para ofrecer detalles y para una contextualización completa, ya sea real o abstracta. Porque pues, si esto nos permite poner a una persona en una experiencia, una especie de mundo, pues nadie nos obliga a que sea verdadero, ¿no?
Es decir, si yo tengo un modelo de, no sé, algo imposible, digamos un átomo, bueno, imposible de ver, ¿no? De fotografiar. Eh, si tengo un átomo con los electrones estáticos, pues puedo poner una persona en el núcleo del átomo y que vea cómo se mueven en las diferentes capas los electrones desde la perspectiva del núcleo. Prácticamente eso sería imposible. De hecho, pues es imposible, ¿no? Sin embargo, podemos utilizar esta experiencia para agregar una capa de conocimiento mientras se sigue el ciclo de Kolb, donde se va haciendo esta observación muy detallada y reflexiva además. El otro uso pedagógico tiene que ver con las simulaciones, las realidades virtuales que están pensadas ahora sí para simular cosas, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios, si estamos pensando en mezclar algunas sustancias, pues quizás valga la pena antes de hacerlo totalmente real, pues probar con algún tipo de software que nos permita ver o anticipar qué es lo que podría suceder cuando combinamos A con B. También para muchas prácticas profesionales, esto es muy común que se utilice en los simuladores, hablábamos de los simuladores de vuelo, pero a mí lo que más me deja maravillado son estos simuladores de cuerpo humano. Los compañeros que vienen de medicina seguramente los habrán visto, no sé si en vivo o en video o ya interactuaron con alguno de ellos, pero a mí me maravilla cómo han logrado con electrónica lograr ese tipo de precisión de que si estoy cortando en un lugar o abriendo de alguna forma o suturando de otra, pues bueno, el aparato me va diciendo cómo voy, ¿no? Si voy bien o si voy mal. Eh, Obviamente también para resolver problemas. Porque si lo que yo quiero es obtener algún tipo de resultado, puedo hacer muchas pruebas con los simuladores para acercarme lo más posible antes de ir a un terreno mucho más real, ¿no? ¿Esto para qué se utiliza? Pues mucho en el mundo de las ciencias, el desarrollo científico y tecnológico se utiliza bastante, principalmente porque resulta más económico, aunque tener el simulador pueda resultar muy caro una vez que ya lo tenemos, pues sacarle jugo puede ser muy económico. Eh, en procesos de formación, definitivamente, ¿no? Es sumamente utilizado y también en temas de salud. Son en este momento las principales aplicaciones. Que podrá haber más, seguro, ¿no? Pero por el momento, pues es lo que hay. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no vale la pena meterse al uso de estos recursos? Primero, el cuándo sí. ¿Cuándo se recomienda? Por ejemplo, cuando se trata de generar una experiencia que es absolutamente inaccesible, por la razón que sea. Eh, si no tenemos manera de llevar al estudiante ahí, pues quizás este tema de la realidad virtual nos permite hacerlo de una forma que si no es al 100% lo mismo, algo aporta, ¿no? O por lo menos algo aporta más que la lectura, o que el video, o que el pizarrón, o el artículo académico, o el libro, ¿no? Los otros recursos que también utilizamos los docentes. También esta experiencia se recomienda cuando se trata de algo peligroso, porque se trata de manejar sustancias o porque geográficamente nos coloca en un lugar donde estornudas y te caes al vacío, o porque estás al fondo del mar y pues, está canijo. O sea, cuando se trata de algo que puede ser peligroso, pues mejor desde una pantalla, ¿no? O cuando es costosa. Digo, por más que quieran mis estudiantes, si les quiera contar lo que significa estar enfrente de la Mona Lisa, pues, pagar 40 boletos de avión a lo mejor, ahorita no, joven, sale muy caro. Entonces, pues ahí les va la visita guiada del Museo del Louvre y hagan lo que puedan, ¿no? Bueno, hacemos diseño instruccional y tenemos otros recursos para que esa visita, aunque sea virtual al Museo del Louvre o a cualquier museo o a cualquier lugar, se lleve el contenido didáctico y la carga cognitiva que nosotros necesitamos. Ahora, también es recomendable cuando requerimos una empatía profunda.
cuando necesitamos que la persona que está recibiendo la información logre sensibilizarse a tal grado que luego me permita desarrollar otras cosas, temas más complejos, por ejemplo. Ahí es absolutamente recomendable este tipo de prácticas. Eh, ¿Cuándo es mejor decir no? No es necesario. Está muy suave, está muy bonito, pero eh, hay ocasiones que el problema se puede resolver mejor de otra manera. Por ejemplo, con un debate. Si lo que necesitamos es que los estudiantes practiquen ideas en contraste, digamos, hablando de ética, por ejemplo, ¿no? Lo valioso no es lo que dice el libro, eso ya está ahí. Lo valioso es cómo lo perciben, cómo lo interiorizan y cómo pueden darse esa lucha de ideas, que a veces el aula es el mejor espacio para poder ponerlas sobre la mesa. Entonces, si lo que yo quiero enseñar en experiencia se logra mejor con un debate, pues venga, el debate bienvenido. Perdón, eh, ay Dios, tengo que apagar esto y no se deja. Espérame tantito. Que es que no encontraba cómo callar las llamadas de WhatsApp. Este, pero ya, listo. Perdón, mil disculpas. Um, También es importante cuando tenemos un asunto que se puede resolver con lectura, ¿no? Eh, y esto va especialmente para los profes que están en temas de literatura. Si lo que yo te quiero enseñar es la cadencia narrativa en una novela, o lees, no hay manera que sea de otra forma, ¿no? Te lo puedo explicar, pero la experiencia que necesito que tengas es una experiencia de lectura. También cuando es algo que necesita una narrativa lineal, como un video, por ejemplo, ¿no? Si lo que te estoy presentando es algo que primero tienes que ver A, luego B, luego C, luego D, la interactividad quizás pueda ser un estorbo. Entonces, pues mejor presento el video, la experiencia que estoy generando es a partir de una narrativa lineal, porque el orden en el que se van a presentar las ideas resulta importante. Y también algo que es frecuente con quienes estamos en el mundo tecnológico, que de repente queremos demostrar que hay un gran impacto porque el recurso está bien bonito y porque les va a gustar y porque vamos a ser en ese momento los non plus ultra de la educación, no tiene caso. Los muchachos están ahí, quienes están en un proceso educativo, pues están para convertirse en algo mejor ellos. Eh, la opinión que tengan sobre nosotros, si es buena, bienvenido, pero no es lo relevante. Lo relevante es el conocimiento que se están llevando y que se lo lleven de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuántas áreas o qué áreas intervienen cuando queremos hacer una pieza de realidad virtual? Híjole, la lista es larga y cada una de las que voy a presentar pues tiene su área de especialidad. De entrada, todo lo que tiene que ver con ciencias de la computación y la tecnología, particularmente modelado de 3 dimensiones, porque no vemos una realidad bidimensional. Regularmente es 3 dimensiones, eso le agrega una capa de complejidad a todo. Eh, Interviene el diseño gráfico y las artes visuales. Todo lo que ustedes ven en los videojuegos, los monitos que se mueven, los escenarios, los personajes que a veces hablan y a veces no, todo eso, pues alguien lo hizo. Alguien seleccionó colores, formas, texturas, tamaños y lo trató de hacer visualmente atractivo para que la gente permaneciera ahí. Eh, Obviamente esto nos lleva de la mano a otro gran mundo, que es la experiencia de usuario, el interfaz de usuario, y aparece el XR, que es la experiencia de realidad. Eh, Son disciplinas complejas que ya tienen que ver más con la antropología y con la psicología que con el diseño propiamente, porque lo que estamos hablando es de cómo el ser humano va a interactuar
con ese aparato. Obviamente, pues todo lo que viene de psicología y de ciencias cognitivas, porque si estamos interiorizando a una persona en un mundo, pues tiene que empezar a aprender cómo funcionan las reglas de ese mundo, ¿no? De repente esto, para ustedes que son más generación videojuegos, pues esto les es mucho más familiar, porque ahí se entrena de forma constante, ¿no? Cuando tenemos mundos alternos, de repente hay indicadores que hasta nos dicen cómo es la gravedad, ¿no? O cómo se altera la gravedad si sucede algo en particular. Obviamente todo lo pedagógico y lo didáctico cuando estamos tratando de darle ese uso preferencial a la pieza, ¿no? Cuando sabemos que lo que ya estamos preparando va a ser utilizado para eso y no solamente como entretenimiento. Desde luego las piezas no son autónomas, es decir, no es la pieza por sí misma y ya. Regularmente esta pieza forma parte de un todo, lo que lo hace todavía más complejo. Es decir, si yo no tengo bien montada la narrativa, eh, por más bonita que esté la pieza, no me va a dar el 100% de lo que podría darme, y no es porque la pieza esté mal, la pieza puede estar perfecta, pero debe encajar en algo que sea acorde, ¿no? No sé si les ha pasado que llegan a un lugar y ven una decoración donde un cuadro se odia con todo lo demás, o un mueble se odia con todo lo demás, o una prenda de vestir, un accesorio, es que ese accesorio no combina con esta otra cosa. Bueno, con las piezas son iguales, ¿no? Son joyas que estamos colocando dentro de una narrativa y pues debe ser acorde. Y poder comprender cómo funciona toda esa narrativa me parece que es una tarea tan compleja como el modelado tridimensional. Eh, Les decía que la tendencia fuerte es hacia estas pantallas que nos bloquean toda la visibilidad de lo externo y nos dejan solamente lo que vemos a través de la pantalla. Eh, Aquí hablamos de ergonomía y de pues salud visual, ¿no? Quizás también auditiva por las otras cosas que se pueden incorporar. Eh, y como pueden ver, pues un profesional que se encargue de todas estas áreas no existe. Tengo muchos años dedicándome a la producción multimedia y lo que siempre veo es que pues siempre es un trabajo totalmente interdisciplinario. Por eso la figura del productor es tan importante, porque el productor es el que decide quién hace qué cosa y bajo qué parámetros y cómo se conectan todos estos bloques. Son proyectos regularmente largos, costosos, complejos y que involucran mucho trato humano. Por eso, después de ver todo esto, lo único que podemos decir es, viva la curaduría. Sí, viva la curaduría. Podemos ir a bancos de recursos, seleccionar lo que ya hicieron otros con las mejores intenciones de compartirlos con el mundo. Bueno, algunos también tienen la noble intención de ganarse la vida y los ponen a la venta. Eh, Porque recurrir a un estudio profesional para diseñar nuestra pieza, pues a lo mejor nos va a salir muy caro, ¿no? Bueno, si es algo exclusivo mío que forma parte de un proyecto más grande y entonces existe un modelo de negocio que lo va a sustentar o un apoyo de gobierno donde ya se decidió que son un montón de asegúnes, ¿no? Lo más sencillo, para efectos prácticos, es ir a uno de estos bancos. Hoy les voy a sugerir uno, hay muchos, eh, pero les voy a sugerir uno que a mí me pareció el más sencillo de todos y sobre todo fácil de integrar y que habla de tú con Google Sites. Se llama Sketchfab, pueden ingresar, por favor, bueno, más bien deben ingresar. Naveguenlo, no necesitan abrir una cuenta, si la quieren abrir, ábranla, pero no es necesario. Para explorar y visualizar y tal, eh, pueden hacerlo de forma totalmente anónima. Una vez que estén dentro de la plataforma, pues busquen algo. Yo puse motor por poner algo que no empatara. Creo que no hay nadie de ingeniería mecánica. Eh, no, creo que no. De medicina, sí. Bueno, yo jalé ese y lo que van a poder notar es que aquí hay un montón de información sobre las piezas que ustedes seleccionen, la que ustedes decidan.
les va a decir el tipo de modelo, les va a decir eh, el tipo de licencia, hay algunas de paga, otras no, en fin, para efectos de esta clase, busquen algo que sea obviamente relacionado con su tema y se van a encontrar que hay un apartado, un botoncito que dice Embed. Es cuando queremos obtener el código para incrustarlo directamente en alguna otra plataforma, en una página propia donde tenemos control del código o en Google Sites, que nos permite incrustar texto desde alguna otra fuente. Una vez que tenemos, bueno, le pican ahí al embed para incrustar y les va a salir todo este chorizo de código que no es otra cosa más que un código de invocación. Es decir, que donde nosotros peguemos este código, cuando lo veamos con el navegador y esté conectado a internet, lo que va a hacer es que el navegador va a interpretar ese código y va a decir, ah, me están pidiendo que traiga este objeto de realidad virtual y aquí están todas las trayectorias y los tamaños y tal. Puedo manipular a qué tamaño lo voy a querer y algunos otros detalles. Si lo tomo así simplemente básico, funciona, me lo va a poner en un cuadrito chiquito, que luego puedo hacerlo más grande, porque finalmente estas son piezas que están colocadas ahí pues para eso, ¿no? Para eh, que ustedes puedan jugar con ellas, utilizarlas en clases, utilizarlas en algún proceso que quieran explicar. A mí todavía no me toca verlo con ningún médico. Lo que sí me ha tocado ver muchas veces es que tienen reproducciones del cuerpo humano con las piezas o con los modelos dentales que te dicen, mira, este diente es el que te está fallando, ¿no? O esta es la muela que vamos a quitar. Bueno, ahora para cosas más complejas que tienen que ver con modelos internos, ese tipo de cosas pues funcionan perfectamente. El punto es que le tengo que picar al botoncito, obtener el código, picarle al copiarlo para el clipboard para cargar ese código y llevarlo directamente a Google Sites, que es la plataforma donde estamos desarrollando ese proyecto de plataforma educativa. Eh, Se van a encontrar cuando abran el Google Sites, yo hice así nada más una página en blanco para efectos de esta clase, se van a encontrar que donde están los cuadros de texto y de imágenes y tal, hay eh, esos dos, el mayor que, menor que, como etiquetas que nos indican que podemos insertar código. Cuando lo hacemos, pues nos abre la ventanita para pegar en ese espacio el código que traíamos del clipboard. Y esto es absolutamente todo lo que hay que hacer para que esa imagen o esa pieza de realidad virtual pase a formar parte de su plataforma y pues se verá muy bonita. Pero pues sabemos que lo importante no es que se vea bonita. Lo importante es que el acompañamiento de esa pieza funcione con la narrativa que ya tenemos y que nos esté estimulando estos elementos del ciclo de Kolb de los que empezamos a platicar hace un momento. De otra forma, lo que tenemos son personas paseándose por el museo sin observar gran cosa, ¿no? Entonces, la instrucción que nosotros coloquemos alrededor de esta pieza resulta ser tan importante como la pieza en sí misma. Yo les recomiendo mucho que naveguen esta página de Sketchfab, porque, bueno, al menos yo me quedé ahí perdido como un par de horas viendo cosas, soy muy curioso. Y uno, ¿qué es lo que hace cuando está preparando un proyecto de este tipo? Pues lo que vamos a hacer el día de hoy como tarea de este curso. ¿Qué es lo que toca el día de hoy? Pues para empezar, decidir qué tipo de recurso de realidad virtual es el que le quieren agregar a su proyecto de Google Sites. Eso puede ser una decisión eh, tan sencilla o tan compleja como uno quiera. Porque si se trata de cumplir nada más, pues cualquier cosa, y le pongo, ay, observa tal y ya, punto, ¿no? Pero una actividad bien diseñada, bien planteada, un elemento más que se agrega, puede ser sumamente enriquecedor. ¿Qué tanto? Tanto como nuestra capacidad, nuestra práctica y nuestra imaginación nos lo permite. Van a ingresar a Sketchfab, busquen algo que se aproxime a lo que quieren. Obviamente
pues no va a estar así como que exactamente lo que yo quería y está, ¿no? Entonces tenemos que pensar en lo que más se aproxima, incluso se vale cambiar de idea. Yo llego con una idea, me encontré esta pieza que, mejor lo presento de esta forma porque esta pieza está bien suave y me gusta mucho, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que buscamos la pieza que acompañe la narrativa. Hay ocasiones que tenemos la pieza y construimos la narrativa didáctica para que la pieza funcione. Se vale. Finalmente estamos buscando un objetivo más grande y lo que queremos es un elemento que nos apoye en esto que estamos tratando de lograr. Hay que seleccionarla, obtener el código y bueno, lo que sigue pues ya es nada más llevarla al Google Sites y lo más importante, acompañarla con esta explicación que va a guiar la experiencia, por lo menos en los primeros 2 pasos eh, de este ciclo de call. La experiencia concreta, qué es lo que yo quiero que veas cuando entres ahí, qué es lo que yo quiero que explores, y a lo mejor lo que yo quiero suena muy, muy extraño, cambiémoslo por esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé que cuando tú veas te va a generar una gran experiencia? Sí, esas eran las palabras correctas. Y además, mientras estimulamos la observación reflexiva. Con esto tenemos una pieza de realidad virtual anexada a nuestro curso, una pieza no inmersiva para que funcione en una computadora y como ya está en una plataforma que interactúa con los celulares, pues entonces podrá funcionar bien en el celular sin mucho problema, ¿no? Quizás la interactividad en algunas piezas pueda llegar a ser un problema cuando, digo, porque interactuar con el teclado y el mouse es muy distinto a usar solamente los dedos sobre el touch. También tienen que hacer ese tipo de pruebas. No les pido que las hagan, en este momento no me preocupa tanto su incorporación de la pieza tecnológica. Lo que quiero que vean es la posibilidad didáctica que hay detrás de todo esto. Y yo sé que para esa tarea quizás unas horas es muy poco, pero sí se puede. Y también sé que la mayoría de ustedes son muy curiosos, les va a gustar y se van a quedar ahí más tiempo del que seguramente le dedican a esta clase. Así que ya, por lo pronto, por el día de hoy es todo. Avisos en general, les debo calificaciones de sus tareas porque diario me saca Blackboard. Tengo que pedir que me den de alta de nuevo. Alguien de UABC tiene que jalarme y volver a ponerme como docente. Eh, Quizás ustedes han ingresado y han visto que no estoy, no lo sé. No puedo tener su perspectiva. Y pues atravesaron vacaciones, ¿no? Entonces la UABC, pues desde el viernes en la tarde ya no bateó. Hablo del viernes 19 de diciembre. Y qué bueno, ¿no? También todos ocupábamos la pausa. Yo estoy grabando esto en viernes 2 de enero porque pues, me gustaría que el lunes, desde que empiece el día, esto ya lo tengan disponible para que lo hagan en el transcurso del día, tengan tiempo de trabajarlo, agregarlo a su plataforma y a mí me da tiempo de agregar lo que sigue y de calificar esas tareas que se entregaron en diciembre. Por lo pronto, pues les doy las gracias por haber andado por acá, espero ver sus tareas y pues todo. Bye.